Bendito sea Dios, muchísimas gracias. ¿Sabe? Dios es bueno. Y le preguntaba al Señor, ¿qué más hay que compartir? ¿Cuál es la palabra para el pueblo, para tu pueblo este domingo? Y me vinieron muchas cosas, pero entre ellas sobresalía una. Y me la confirmó un niño que durante la semana se acercó a mí en la escuela y me dice, pastor, me dice, ¿cómo hago yo para que Dios me responda a mi oración? Y dije yo, wow. Ahí me di cuenta que creo que esta es la palabra para el día de hoy. Yo quiero que usted preste toda su atención, porque creo que Dios está interesado en que escuchemos su palabra. Y de eso vamos a hablar hoy. La oración eficaz. ¿Sí? Esa que necesitamos activar en usted y en mí para que las respuestas del cielo puedan venir. Porque creo que hay mucha gente, mucho pueblo que lleva años esperando la respuesta. Pero yo quiero que usted le diga a su vecino de al lado, este es el tiempo. Este es el tiempo. ¿Cuántos aquí? Levante su mano. Llevan años quizá esperando una respuesta. Sí, bastante, ¿no? Orando y orando y orando y todavía no viendo la respuesta. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tarda tanto la respuesta, Dios? ¿Por qué pareciera que pedimos y no hay quien escuche? ¿Y sabe qué? Dios guardó silencio. Y entendí que su silencio también es una respuesta. Amén. Y le preguntaba, ¿qué necesito yo para ser escuchado en lo alto? ¿Cómo debe ser mi oración para que encuentre respuesta en ti? Y me fui a Santiago, en el capítulo 5, en el verso 16. Se lo voy a leer en 3 versiones distintas. Dice en Reina Valera 60, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dios habla hoy, dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Y el lenguaje actual dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. Me quedé largo rato en mi oficina meditando, en nuestra oficina, meditando en la profundidad de estos pasajes. Y meditaba en que cuando dice confiésense vuestras ofensas unos a otros, tiene que ver, amado mío precioso, con que si yo te dañé, reconozca que te dañé y vaya y te pida perdón. Confieso que te dañé y lo hice a propósito, perdóname. Y que si me sentí ofendido por alguien, vaya con ese alguien y le diga, me ofendí por lo que dijiste, pero sabes que te perdono. Confesar mi pecado a los demás para que mi corazón esté limpio. ¿Sí me entiende? Para que seamos sanados, dice. Y dice entonces, la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? Sino Cristo Jesús en nosotros.
Él es el justo en nosotros y Él nos lleva con su Espíritu Santo a perdonar y a pedir perdón, a reconocer: te dañé, perdóname. Lo que dijiste me causó mucho daño, mucho dolor, pero ¿sabes qué? Te perdono. Sigamos adelante. Mi corazón está limpio ahora. Entonces mi oración será eficaz y tendrá mucho poder. ¿Sí? Porque le preguntaba al Señor por qué las oraciones a veces no son escuchadas, o por qué tardan tanto en recibir una respuesta. Y el Señor me fue dando toda una lista quizá de situaciones. No las voy a enumerar todas, pero sí las que considero que son más relevantes, para a través de ello darnos cuenta que hay cosas en nuestras vidas que impiden que mi oración sea oída en lo alto. Qué tremendo, amado. Porque perdóneme, le podemos decir al Señor: Señor, no me escuchas. El que te dio el oído no oirá. Él escucha, pero ¿a quién escucha? ¿A quién escucha nuestro Dios? A través de estar leyendo y releyendo, me di cuenta que hay una manera eficaz para que nuestra oración tenga éxito en el cielo. ¿Sí? Yo creo que esta mañana, amados míos de mi corazón, vamos a salir conociendo una manera más de cómo ser exitosos en lo que le pedimos a Dios, exitosos en nuestra solicitud a Dios, exitosos en lo que le pedimos a nuestro Dios. Amén. Y el Señor me enseñó que para que eso suceda hay un ingrediente muy particular que le da como relevancia a mi oración y me abre los cielos para que mi oración suba hasta lo alto. Y esa es la palabra. Diga la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque cuando usted, si algo ama a Dios, es su palabra. Todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Es eterna porque su palabra es Él. Y cuando usted pide y ora conforme a la palabra, usted está orando como Dios necesita y quiere que nosotros oremos, conforme a la palabra. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Cuando usted habla y ora conforme a la palabra, lo que está hablando es vida, mi amado. Cuando usted está oyendo lo que es aquello de lo cual el ambiente está lleno de malas noticias, cuando usted está lleno de lo que el ambiente está lleno, la atmósfera está llena de malas noticias, está llena de odio, está llena de mala palabra, y usted está absorbiendo todo eso, pero no está yendo a la palabra, usted está repitiendo aquello de lo cual la atmósfera está llena de mala palabra. Pero Dios necesita que desplacemos esa mala palabra con su buena palabra. Porque su palabra es espíritu y es vida. ¿Sabe cuál es el problema o el lío? No estamos yendo a la palabra. Yo aprendí que entre más yo aplique mi corazón a la palabra, tanto mejor para mí. Voy a aplicar mi vida a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra del Señor. Porque esa palabra me vivifica, me produce vida. No me agobia, no me mata, no me quita vida, me la da. Y me la da en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos aplicar nuestro corazón a la palabra. Y cuanto yo más vaya a la palabra, mucho mejor. El problema es que no estamos yendo a la palabra. ¿Qué resulta más fácil? ¿Orar o leer la palabra? Y descubrí que orar es más fácil. Porque tenemos tanto que decirle a Dios que a veces ni lo dejamos a Él decirnos algo a nosotros. ¿Usted se da cuenta? Ay, pastores, que mire que yo cuando leo la Biblia me da sueño.
Solo la agarro, pastor, y empiezo a dormirme. Esa es otra revelación, hermano. No vamos a hablar de eso hoy. Usted necesita tener algo dentro suyo para enviar, en base a eso, caminar el diseño de Dios para su vida, porque Él ya trazó la ruta. Hace 2 sábados, creo, estábamos en la torre de oración y llegó aquí mi amigo, el profeta Ian. Y cuando mamá suele al final de la oración preguntar, ¿alguien recibió algo, hijos preciosos? Y lo que recibimos, pues a veces no recibimos nada, pues no decimos nada. Más vale no decir nada a veces, ¿verdad? Pero ese día mi hermano Ian dijo, yo tuve una visión. Y yo quiero invitar a Ian. Yo le dije al principio, ¿será que me acompañas en esta predicación? Sí, dice, no hay problema, el hombre anda volando ahorita. Yo quiero que él les comparta la visión que tuvo. Y yo quiero que usted entienda el mensaje implícito en esa visión. Por favor, hijo. Gracias. Buenos días. Bueno, la visión que yo tuve es que era un viernes y yo tuve la visión durante la reunión de que me veía a mí y miraba todo oscuro y no podía ver lo que había dentro de mí. Pero después vi una luz brillante que vino con fuerza y velocidad hacia dentro mío, y entonces pude ver lo que había dentro de mí, que era un corazón oscuro, negro, de roca, y entonces vi cómo la luz lo destruyó y lo evaporizó completamente. Después vi cómo la luz estaba palpitando en mí y estaba fluyendo por mis venas. Y después vi como esa misma luz entraba dentro de mí y después de ahí mismo salía hacia otras personas y le sucedía lo mismo y a otras y a otras y a otras y a otras. Y entonces después el sábado tuve como otra parte de la visión en cuanto vi que Honduras le sucedía lo mismo y estaba en oscuridad. Y luego llegó la luz y entró en Honduras y destruyó el corazón oscuro que tenía Honduras y palpitó y fluyó en las venas de Honduras. Y después vi como Honduras era un portal y de esa misma luz iba a otras naciones. Gracias. Gloria a Dios. El tiempo de las visiones en los jóvenes. Cuando nos fuimos a casa de regreso con Pastora Rosy, íbamos meditando en la visión de nuestro hermano Ian. Y Pastora Rosy me dice, qué tremendo eso. O sea que para que pueda irradiar algo de dentro nuestro tenemos que tenerlo dentro. Si no lo tenemos no va a pasar nada. Es sencillo, amado. ¿Cómo va usted a dar algo que no tiene? Usted va a dar de lo que tiene. Pero si no tiene, ¿qué va a dar? Y por eso nos bendijo mucho y le pedí permiso a Pastor Elías y luego a Ian para que él compartiera esta mañana esa visión que a mí me sigue bendiciendo. Yo creo que lo va a bendecir a usted también. Entonces, amados míos, si usted no tiene la palabra, cuando vaya a orar, va a orar de su propia alma. Recuerda, espíritu y vida. Cuando usted ora, usted pide y pide porque no tiene la palabra. Pero cuando tiene la palabra, usted ora en base a la palabra. ¿Cuántos dicen que sí? Si no tiene la palabra, entonces a Dios le interesa que tengamos la palabra y entonces oremos. Yo estoy seguro que Dios, a alguien que no tiene la palabra, pero que le pide, Señor, sálvame, Dios lo va a salvar. Pero inmediatamente después va a poner su palabra dentro de él o de ella, para que empiece a fluir un río interminable de la palabra. Y de ahí en adelante su vida sea gobernado o gobernada por la palabra. Anoté aquí, debemos orar de la misma manera que debemos leer la Biblia como un espíritu, con un espíritu libre. ¿Sabe qué hace la palabra en usted y en mí? Nos liberta. ¿Sí o no? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que ya les he hablado. La palabra lo libera. Usted no puede esperar que alguien venga a liberarlo.
porque ya tiene la palabra que lo liberta. Gloria a Dios si Dios envía a alguien para hacer una liberación particular en su vida o en la mía. Pero ya tenemos el recurso para ser libres, la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué seguimos atados, amargados, entristecidos, enojones? Porque no aplicamos esa área a la palabra. Yo estoy seguro que si lo hacemos, la palabra nos va a liberar. No los veo muy convencidos, pero amado, así es. La palabra nos liberta. Usted tiene un problema de carácter, de personalidad, de temperamento, cualquiera que sea su problema, tenemos el recurso de la palabra. Porque mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios nunca los va a dejar tirados en el suelo. La palabra nos va a levantar. La palabra nos va a enriquecer, la palabra nos va a fortalecer, la palabra nos va a sacar del sitio donde estamos. Amén. El problema es que no estamos yendo a la palabra. Es más fácil orar. Tengo tantas cosas que decirle a Dios, pero Dios también tiene tantas cosas que decirnos a través de su palabra. ¿Me está entendiendo, amado? Es importante meditar en la importancia que tiene para Dios orar conforme a la palabra. Orar conforme a la palabra es orar conforme a Dios quiere que oremos. Cuando usted está orando y está orando en base o conforme a la palabra, lo que está haciendo es sacar de dentro suyo lo que Él mismo es, su misma esencia. La palabra es Él mismo. Cuando usted está orando y usa la palabra para orar, usted puede tener la certeza y la convicción de que esa palabra le va a abrir el cielo a su oración y la respuesta vendrá. Vamos a orar entonces con un espíritu libre. ¿Libre de qué, pastor? Libre de falta de perdón, libre de amargura, libre de odio, libre de envidia, libre de toda obra de la carne. Porque la palabra tiene esa particularidad, va a sacar a luz todo eso y lo va a exterminar de dentro de mí, de dentro suyo. Necesitamos la palabra, dígale a su hermano, necesitamos la palabra. Una de las revelaciones profundas que le preguntaba al Señor: Padre, revélame por qué es tan difícil aplicar nuestra vida a la palabra, aplicar mi corazón a la palabra, aplicar mi mente a la palabra. Al diablo no le gusta que lo hagamos, porque el diablo sabe que sus palabras producirán vida en nosotros. Amén. Dice: nuestras oraciones no deben estar alejadas de su palabra. Jesús dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Aleluya. Cuando usted ora por orar, porque necesita algo y usted sabe su necesidad, mire, yo me he encontrado escuchando a veces, orando con personas que oran así: Padre, tú conoces, Señor. Padre, porque ayer te dije, y sabes lo que dijo aquel. Padre, como que Dios no supiera lo que ya es. Tú conoces mi necesidad, ¿o acaso no me escuchas, Padre? Tú conoces que necesito ese hombre, ese esposo, Señor. Si Dios ya sabe que necesito un esposo. Oramos como si Dios ignorara nuestra necesidad. Dios no ignora su necesidad ni la mía. Dios sabe de qué pierna cogíamos, hablando espiritualmente. ¿Sí? No tenemos que recordarle a Dios aquello de lo cual yo tengo necesidad. Si usted lo quiere hacer, hágalo, pero hay una manera mejor. Yo te mostraré una manera mejor, decía el apóstol Pablo, ¿sí? Usted puede orar o seguir orando por la carne y seguirle pidiendo a Dios: bendíceme, ayúdame, mírame, ayúdame. Como si dudásemos acaso que Dios quisiera ayudarnos. Porque a veces hasta llegamos al punto, míreme por favor, de dudar que Dios nos ama. Y Dios nunca dejará de amarnos.
Dios nunca nos va a dejar de amar. ¿Cómo podría Dios dejarte de amar si Él es amor? Dios no tiene amor para usted o para mí. Él es el amor para usted y para mí. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando ora por la carne, le dice: dame un trabajo, dame un esposo, dame un carro, dame un regalo, dame paz, dame amor para perdonar. Y esto, amado mío, no es que esté mal, está bien, pero hay una mejor manera. Voy a entrar en el Espíritu para que en el Espíritu yo pueda orar correctamente y pueda venir la respuesta a mi vida. Amén. Cuando usted abre la Biblia, abre la Biblia, ¿qué encuentra allí? Encuentra la palabra. Ojo, la Biblia no es la palabra. La palabra no es un libro. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hemos dicho antes. La palabra, la Biblia contiene la palabra, pero la palabra es una persona, es Cristo mismo. ¿Sí? No es un libro. Podemos aún llegar a idolatrar el libro, pero Dios no quiere que seamos idólatras. Usted no puede depender de la palabra que está escrita en el libro. Usted va a depender de la palabra que ya le fue revelada a su corazón. Por eso necesitamos ir a la palabra, porque ¿qué palabra le va a revelar el Padre si usted no está yendo a la palabra? No sé si me capta, me entiende lo que le estoy diciendo. Dios nos va a revelar la palabra a la cual yo ya fui para que me sea revelada. Pero si yo no voy a la palabra, ¿qué palabra me van a revelar? ¿Estamos claros, amados? Necesito la palabra para que entonces me sea revelada. Y esa palabra revelada es la que va a marcar la ruta de mi vida para que mi vida sea en victoria y no en derrota. Porque perdóneme, usted se encuentra con cristianos derrotados, amargados, entristecidos, pero ese no es el diseño. Jamás será el diseño de Dios que estemos en esa condición. El propósito de la palabra es producir en usted y en mí la vida que necesitamos para caminar en victoria. Aleluya. Entonces podrá decir: el Dios en quien yo he creído, yo estaba en esta condición y me sacó de allí y me puso en esta otra. ¿Usted me está entendiendo, amado? Ya me estoy emocionando. Porque es importante meditar en la importancia que tiene para Dios que usted y yo apliquemos nuestra vida a la palabra. Si usted no aplica su oración inclusive a la palabra, su oración será vacía, sin respuesta. Necesitamos entonces ir a la palabra y la palabra nos va a vivificar. Vamos a tener un recurso dentro nuestro para poder orar como conviene. No vamos a seguir orando en la carne. Vamos a orar entonces por el Espíritu. Mire, hace poco, la última vez que vino el profeta Víctor Villamil aquí a la casa, yo siempre me quedo como atrasito, pero desde allá lo jalan a uno. Entonces nos pasamos ahí con mi esposa y él me soltó una palabra y me dijo: cuando te metas en el Espíritu, cuando entres en el Espíritu, aún los que le deben a la escuela vendrán y te pagarán. Y empezó a soltar la palabra, pero me caló, amado mío precioso, aquello de entrar en el Espíritu. Yo no sé usted, que nos le están dando una palabra, usted se emociona, después queda meditando: ¿y qué fue lo que me dijeron? Mire, una vez vino el apóstol Gerson, todavía miraba para allá el escenario, estábamos hacia el sur, hoy vamos al norte, y me soltó una palabra. Usted conoce al apóstol Gerson, no es de soltar mucha palabra, de que así te dice el Señor. Pero ese día, yo estaba por aquel lado, recuerdo, y me dice: hermano Remo, dice el Señor que sus finanzas cambian. Yes, dije yo. Óigame, que le digan a usted, hermano, sus finanzas van a cambiar. Dije, usted va de menos a más, de peor a mejor, ¿sí o no? Ay, amado, sí me cambiaron, pero malaya. Y yo le decía al Señor: pero tú me dijiste que me iban a cambiar las finanzas. Sí, no, si yo te dije, me dijo. Ahí entendí que hay que entender. Porque cada vez que Dios nos mete en un proceso, es para sacar de usted y de mí la mejor versión de usted y de mí.
Aleluya. ¿Sí o no? Cuando Dios te meta en un proceso y la estés pasando, wow, dice, pero ¿qué es esto? Gocémonos, amado. Yo sé que es difícil lo que le estoy diciendo, pero yo sé lo que le digo, porque Dios está dispuesto a sacar a toda costa la mejor versión suya y mía. Y eso es así. Para eso son los procesos, para formar no tu carácter, su carácter en nosotros. Gloria a Dios. Entonces, nuestra oración debe ser una oración conforme a su palabra. Y esa oración es la que libera las respuestas del cielo y libera poder. Pero no cualquier poder, el poder que se manifiesta en medio de la reunión, en medio de tu casa, en medio de tu vida, en medio de tu vecindario, en medio de tu ciudad y en medio de tu nación. Hace poco Pastora Abby oraba en favor de Honduras. Nosotros seguimos declarando que no es lo que vemos y oímos de la gente que no ama al Señor y que no tiene a Cristo en su corazón. Nosotros seguimos declarando que es lo que por tanto tiempo Dios ha declarado en esta casa y en otras casas acerca de nuestra nación. Habrá quien se reúna para confabular, para planificar cómo lo vamos a hacer, cómo será hecho. Pero perdóneme, en consejo de necios Dios no está. Porque Dios tiene su manera. Dios me habló a mí en directo y me dijo: lo que yo voy a hacer en Honduras es inédito, nunca lo he hecho en ninguna otra nación. ¿Y sabe qué? Yo le creo a Dios, porque a través de 32 años yo he visto la manifestación de Dios en mi vida y en mi casa. No es como el hombre dice, es como Dios dijo que lo iba a hacer. Dios puede usar a los hombres, claro que sí, pero yo no puedo fiarme de los hombres. Yo me voy a fiar de su palabra, porque su palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Su palabra es la que es verdad. Está impregnada, está saturada de vida, aleluya, de certeza, de poder. Gloria a Dios. La palabra de Dios enriquece la oración y la vuelve efectiva y eficaz. Me fui al diccionario. Mami predicó hace unos años atrás. Estaba ahí en lo alto ella hablando, compartiendo acerca de la oración efectiva. Y la palabra que Dios me dijo para compartir hoy fue la oración eficaz. Y me fui a ver qué significa la palabra efectiva. Dice efectiva, que produce el efecto esperado, que va bien para determinada cosa o persona. Produce el efecto esperado. Perdóneme, ¿para qué ora usted? Alguien que me diga, ¿para qué oramos, hermano? ¿Para qué ora Pastora Abby? Para fortalecerme, para recibir respuesta. Para fortalecerse, porque ella descubrió que no hay mejor lugar para fortalecerme o para fortalecerse que su palabra, porque mis palabras son espíritu y son vida. Aleluya. Pero también dice algo, para recibir respuesta. Amado mío, su palabra está llena de tanto poder y de tanta verdad que nos garantiza y nos garantizará tener las respuestas que necesitamos. ¿Sí? Usted dice que sí conmigo. Pero ¿cómo voy a orar conforme a la palabra si yo no tengo la palabra? No estoy yendo a ella, no estoy aplicando mi vida a ella. ¿Por qué es tan difícil tomar el libro y ahora el celular para leer su palabra? Porque le vuelvo y le repito, es que mira que cada vez que yo tomo la Biblia me duermo, pastor. Me da un sueño. Solo la abro y me da sueño. Qué coincidencia, ¿verdad? ¿Qué relación tiene en leer su palabra y dormirme? Bueno, voy a leer la palabra y voy a dormir en paz. Eso sí. Gloria a Dios. Y bueno, vuelvo al tema. Y la palabra eficaz viene del latín efficax o efficacis. Significa que hace, que produce éxito. Dios dice que somos más que vencedores. ¿Y por qué algunos están en derrota? Porque la palabra es contraria, el espíritu de la palabra es contrario a la carne. La carne te va a hacer sentir o te va a hacer ver derrotado, amargado, endeudado, hecho leña, mi amado.
pero el espíritu no. Cuando el profeta Víctor me dio esa palabra, o nos dio esa palabra, pasé semanas, créanme, y todavía no tengo claro el asunto, pero pasé semanas orando y me decía, de paso tenía la pastora Rosa y me decía, él dijo que entráramos en el espíritu. Santo Dios. ¿Y cómo es que entrar en el espíritu? Y las deudas seguían y los problemas seguían. Y Rosy me decía, hay que entrar en el espíritu. Ay, Dios mío. El profeta dijo, la palabra dice. Y estas semanas atrás, un par de semanas quizá para acá, empecé a recibir parte de la revelación que yo creo tiene esa palabra particularmente para mí. Entrar en el espíritu, orar conforme a su palabra, a su verdad. Porque a veces sin la verdad vamos a orar como nos conviene. El problema es que la Biblia dice que he de pedir como conviene. No lo sabemos. ¿Quién sabe cómo debemos orar? ¿Cuál espíritu, amado? El Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Dentro nuestro. No va a venir, ya lo tenemos. Cuando nos metemos a orar en el Espíritu, vamos a pedir entonces como conviene. Yo no voy a pedir en la carne para mi propio deleite, porque Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros propios deleites. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted va a pedir conforme al Espíritu. Entonces la respuesta vendrá. Yo sé que a algunos les está dando vuelta la cabeza. A mí me ha dado también, créanme. Pero necesitamos entrar en eso y aplicar nuestro corazón al Espíritu. Porque es Cristo a través de su Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Tenemos ese recurso invaluable, su palabra. Si algo bueno deberíamos hacer o pudiésemos hacer nosotros, es enriquecer nuestras oraciones con la palabra. Señor, tu palabra dice. Señor, tú dijiste por boca del profeta. Señor, tu palabra declara. No, pastor, es que yo no puedo, pero la palabra dice que todo lo puedo. ¿Sí o no? Todo lo puedo. ¿En quién todo lo puedo? En Cristo. ¿Y qué hace su palabra? En Cristo Jesús, a través de su palabra. Jesús lo tenía claro, amado. ¿Sabe? Cuando usted ora en base a la palabra, usted ora en base a verdad. Jesús le dijo al Señor en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea que cuando usted ora conforme a la palabra, está orando conforme a verdad. Porque la verdad ya está en nosotros. ¿Qué le estoy diciendo? Entonces, quiere decir que cuando usted está orando conforme a la palabra, Cristo está escuchando su palabra, o sea, a Él mismo que emana dentro de nosotros. No sé si me entiende. Cuando usted está orando conforme a la palabra, lo que está haciendo es hacer oír a Cristo su misma palabra, o sea, Él mismo que está dentro de nosotros. Entonces la respuesta viene. Tiene que ver con actitud, tiene que ver con fe. Tiene que ver con darme cuenta en qué Dios yo he creído. Pablo decía, yo sé el Dios en quien he creído. Una cosa es creer en Dios y otra es saber el Dios en quien yo he creído. ¿Usted me está entendiendo? Muchas veces hacemos largas oraciones y le decimos al Señor un montón de cosas, y después de 2 horas de estar orando, le colgamos el teléfono y dejamos a Dios con el deseo de contestarnos aquello por lo cual hemos orado. Porque, como le repito, es mejor hablarle a Dios y hablar y hablar y hablar que ir y abrir la palabra y empezar a leer su verdad para que esa verdad me sea revelada a mí. Amén.
Primera de Juan 5, 14 al 16 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque cualquiera puede decir, y en otro lado está escrito, lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará. Pero me impactó esto de Primera de Juan, donde dice que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Por eso es tan importante, amado, conocer su palabra. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces oramos fuera de la palabra. Le pedimos cosas a Dios que no está en su palabra que nos sean dadas. Dios tiene su palabra eterna y en ella ya Él describió y estipuló qué es lo que va a suceder. O sea que yo no puedo pedir algo diferente de lo que ya está escrito. ¿Usted me está entendiendo? Hay una palabra eterna y una palabra profética, una promesa eterna y una promesa profética de Dios para usted y para mí, para las naciones de la tierra. De manera que yo no puedo pedir nada que no sea conforme a eso que ya está estipulado en su palabra. Por ejemplo, Dios me dijo que me iba a bendecir, que estaría conmigo todos los días de mi vida. ¿Por qué yo dudo entonces que eso vaya a ser así? Él lo dijo, por tanto es verdad y está escrito. Lo respalda su verdad. Amén. Él ya dijo, amado, cuando oramos a Dios no podemos darnos el lujo de dudar que lo que Él dijo que nos iba a dar nos lo va a dar. Y si no ha llegado, no quiere decir que no llegará. Él dijo que nos lo daría. Él dijo que levantaría a Honduras. Él dijo que pondría a Honduras por cabeza de naciones. Él dijo, amado mío, que los que antes nos prestaban nos iban a venir a pedir prestado. ¿Cómo lo va a hacer, pastor? El Señor, yo no sé cómo lo va a hacer, pero Dios dijo que lo iba a hacer. Él soltó la espora, Él soltó la palabra, Él soltó la semilla. Y yo sé que dará fruto. Yo espero verlo, yo no sé usted, pero yo sí quiero durar tanto como para ver lo que Dios dijo que iba a hacer. Amén. Pero tenemos que ir con fe. Y ese es el otro ingrediente. Cuando yo me allego a Dios para pedirle algo, necesito saber que Él me está oyendo. Amén. ¿Usted me entiende? Yo necesito tener la fe, la convicción, la certeza de que lo que estoy diciendo está siendo escuchado en lo alto. Porque es necesario que si yo me allego a Dios, crea que Él está ahí y que el galardonador, en este caso, que escucha lo que yo le estoy diciendo. Necesitamos tener la fe. Mire, amado, a veces le podemos pedir a Dios, Dios, dame más fe. Esa es una oración incorrecta, porque Dios no nos va a dar más fe. Dios ya nos dio una fe que nos toca a usted y a mí activarla para poder ver plasmado en el ámbito de la realidad lo que estamos pidiendo. Podemos ser encontrados orando mal, orando, pero orando no bien. Yo recuerdo hace unos años, no sé si ya le contesto, en la antigua torre de oración, yo venía a orar todas las mañanas a las 5 de la mañana. Antes de irme al trabajo en Choloma, yo oraba y mami estaba ahí. Y había varios hermanos a esa hora de la madrugada orando. Había dos hermanitas, me acuerdo, que solían venir entre semana, solían venir en la torre, vivían por aquí cerca. Se metían en la torre y se sentaban y empezaban a orar, empezaban a pedirle al Señor. Ese día, recuerdo que hermana Emma estaba enferma, creo que físicamente estaba padeciendo de algo. Y entonces, de repente yo entré y me senté en la banca de la torre. Y escuché a las hermanitas que oraban de esta manera: ay, Señor, por favor, extiende tu mano en favor de tu sierva. Señor, por favor, bendice a hermana Emma. Mira lo que necesita, todo el dinero que necesita, porque pobrecita la hermana Emma, Señor. Casi me da algo, hermano. Y le digo, vele los ojos, hermanitas, tranquilas, no oren así, por favor. Se enojaron conmigo por un tiempo, pero luego se alegraron. Le digo, mire, vamos a orar, sígame por favor, vamos a orar correctamente, porque la hermana Emma no es pobrecita, perdónenme. Pobrecito el diablo, ¿verdad? Pero hermana Emma no es, estamos orando, pero es una oración mala, no está correcta. ¿Usted me está entendiendo?
Podemos estarle pidiendo a Dios algo que no está en Él darnos. Por eso es tan importante orar por el Espíritu, entrar en ese ámbito del Espíritu. Como aquella que ora: Señor, cambia a mi marido. Yo creo que la oración correcta sería: cámbiame a mí para ver a mi marido de manera diferente. Usted me está entendiendo, porque muchas veces pretendemos que Dios haga algo como creyendo que Dios no sabe lo que. ¿Cómo voy a decirle a Dios: Señor, cambia a mi marido? Si Dios quiere cambiarlo, pero si Él no quiere cambiar, Dios va a trabajar en corazones rendidos a Él. El viernes el hermano Juan Carlos Saavedra predicaba acerca de eso en San Pedro. Necesitamos rendir nuestro corazón a Dios. Ya tenemos los recursos, su palabra es uno. Pero si no estamos leyendo su palabra, no nos vamos a dar cuenta de lo que su palabra dice. Usted puede venir aquí todos los domingos y los viernes a recibir una palabra que le ha sido revelada al que lleva el turno del mensaje. Pero ese mensaje revelado al que lleva el turno del mensaje le bendice limitadamente. La palabra y la verdad que lo va a bendecir plenamente a usted es aquello que Dios quiere revelarle a usted en directo. No me entiende, amado. Usted necesita depender no de la revelación de otro, sino de su propia revelación. Pero si no va a la palabra para que le sea revelada, entonces ¿cómo vendrá la revelación? Hay una disciplina, hay una acción que nosotros debemos tomar para que se manifieste, aleluya, la verdad de Dios en nosotros. Si no, vamos a pasar siempre 11, 20, 30 años en la misma condición. Pero perdóneme, usted y yo tenemos un ministerio que cumplir en la tierra. O sea, un área de servicio en la cual Dios quiere que nos desarrollemos. Claro que sí. Otra manera en que nuestra oración va a ser eficaz cuando oremos está descrita en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo. Esta palabra, wow, la hemos pasado por ella 50,000 veces. Como dice el hermano Luis Alvarado, millones de millones. Amado, pero necesitamos que esa palabra verdaderamente nos sea revelada. ¿Qué está diciendo Dios? En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, diga conmigo, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el lenguaje actual eso mismo dice: pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca y al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y les haré prosperar de nuevo. Y la palabra de Dios para todos, otra versión, dice: y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de todo el país. Eso dice esa versión, me gustó mucho. Amado, no depende de un hombre que esté en el gobierno político. No depende del grupo de hombres que lo asesoran. No tienen a Cristo en el corazón. No depende, amado mío, de un grupo de legisladores en una cámara legislativa. No. Depende de usted y de mí, de la iglesia de Jesucristo, que ha sido empoderada, delegada, instruida, transmitida, transfundida para poder provocar la más grande transformación de la historia. Pero necesitamos tomar acción. Yo no le digo que nos vamos a ir a la calle a gritar como locos. Qué bueno que podamos ir a gritar que Cristo salve en las calles, ¿no? Y en las plazas. Pero debemos tomar acción como iglesia de Jesucristo.
Estamos muy cómodos, mi amado, viendo que las cosas suceden sin nosotros hacer ni siquiera un ápice para que cambien. Porque aun cuando hay convocatorias de oración, vienen siempre los mismos. ¿Sí o no? Y yo creo que cuando la nación está en peligro o nuestras vidas están en peligro es cuando más debemos de arreciar la oración conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Este es el tiempo. Si nos tardamos será peor. Este es el tiempo. Es bien fácil decir de repente, declarar, pero Honduras va a prosperar, pero ¿cuál es la parte que me corresponde a mí hacer para que esa verdad, Honduras, prospere? Porque algo me toca a mí, algo le toca a usted hacer. Me impacta David. David tenía una peculiar manera de orar. Y cuando me fui a meditar en eso de que humillare, si se humillare mi pueblo, me fui al diccionario otra vez. Y humillarse significa adoptar una actitud de humildad en una situación o para una situación, una persona. Una actitud de humildad. Porque quiero decirle algo, a veces vamos a Dios arrogantes, altivos, a pedirle a Dios o queriendo aconsejar a Dios que Dios haga como yo necesito que haga, como si Dios no supiera qué es lo que tiene que hacer. Eso no es tener un corazón sencillo y libre. Si algo va a producir la palabra dentro suyo y dentro mío, es libertad en el espíritu. Usted me entendió lo que le dije. Para que usted y yo seamos libres aún para orar. Yo no puedo ir a pedirle a Dios que haga algo que yo no estoy dispuesto aún a hacer en favor de los demás. Yo no puedo ir a Dios con mi corazón lleno de juicio, con mi corazón lleno de enojo, con mi corazón lleno de falta de perdón, con mi corazón lleno de intolerancia, con mi corazón lleno de amargura. Yo puedo ir a Dios a pedirle, quita esta amargura de mí, cuando yo esté dispuesto a que Dios haga algo, porque Dios va a hacer algo para quitar la amargura de dentro mío. Porque Dios quiere hacerlo. Amargado no le sirvo a Dios. Orar significa ponerse una persona mental y anímicamente ante la presencia de Dios. Yo espero que todos aquí, míreme por favor, yo espero que todos aquí sepamos de qué hablamos cuando decimos entrar en su presencia. Porque si alguien nunca ha experimentado su presencia, por demás está que nosotros sigamos predicando acerca de su presencia. No nos van a entender. Es como que yo le diga a alguien, adora al Señor, si no conoce al Señor que es digno de adoración. El hermano Ian decía algo. Dice que él vio la luz que entró. ¿Y qué produjo la luz dentro suyo? Luz, porque la luz produce luz. ¿Qué hace la luz sino retroceder o hacer retroceder la tiniebla? Todavía hay áreas de tiniebla en usted y en mí. Y lo único que va a sacar la tiniebla es la luz. No hay otra cosa que disipe tiniebla sino la luz. Yo soy la luz del mundo. Pero por cuanto Él es la luz y Él ahora está en nosotros, yo le tengo noticias. Usted y yo también somos la luz del mundo. Porque Él dijo, los mando como luminares en medio de la oscuridad. Esa es una verdad. Y es su palabra es verdad. Dios no nos puso de adornos en un trabajo X o para que ganásemos un sueldo jugoso o consiguiéramos promociones. Dios nos puso allí para que fuésemos luz. ¿Estamos irradiando esa luz? Porque me he topado con cristianos, con hermanitos que llevan años trabajando en una empresa y nadie sabía que eran cristianos. Qué tremendo.
y vos eras cristiano. Sí, nunca me di cuenta. Como decía mamá, somos de la secreta, ¿verdad? Necesitamos eso, amados. Cuando yo voy a pedirle a Dios, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro. Yo quiero decirle que cuando yo quiero hablar algo con pastora Abby o con pastor Elías o con cualquiera, yo voy a ir a buscar a mi hermana Abby, y cuando yo vaya donde ella, yo me voy a cerciorar de que cuando yo le esté hablando, ella me esté viendo a mí y me esté prestando atención. Estoy buscando, y si ella está como que viendo, no, yo voy a buscar su rostro para garantizarme que ella me está prestando atención a mí, ¿sí o no? Buscar su rostro. Yo quiero estar seguro que lo que yo le estoy diciendo, él me está prestando atención, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, yo me voy a cerciorar de que él esté viendo mi rostro, y yo voy a buscar entonces su rostro para asegurarme que me está escuchando. Convertirse, cambiar o transformar una cosa en una distinta, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué es un mal camino? Dejar de fornicar, pastor. ¿Qué es un mal camino? Bueno, adulterio es un mal camino, ¿no? ¿Qué es un mal camino? Mentir es un mal camino. Pero pudiera ser que un mal camino también sea ver novelas en la noche cuando debería estar leyendo la palabra. Dependiendo del trato con cada uno. ¿Usted me está entendiendo, amado? Porque pudiera ser que un mal camino también sea que yo me la paso viendo noticias todo el tiempo, pero nunca voy a la palabra. Y me estoy llenando de las noticias de la tierra, el ámbito está lleno de eso, pero no me estoy llenando de la verdad de Dios, que me va a hacer ver la situación de una manera distinta, de una perspectiva diferente. Pudiera ser que un mal camino también sea que siempre tiendo a mentir, a decir mentiritas blancas. Saludes le mandó mi esposa, pastora Abby, son mentiras, no me dijo nada que le dijera. Ay, qué tremendo esto. Hay tantas cosas, amados, en nuestras vidas que necesitan ser cambiadas, pero Dios no lo va a hacer si yo no me dispongo a que Él lo haga. Si yo no le digo, Padre, yo necesito necesitarte. Yo necesito tener necesidad de ti, que tú seas lo más importante en mi vida. Si usted no se llena y no acude a la palabra, su palabra va a seguir siendo la misma, cargada de influencia del mundo, con acciones del mundo. Y perdónenme, usted y yo fuimos puestos en el mundo para impactar al mundo y no para que el mundo nos impacte a nosotros. Les decía que me impacta cómo David oraba. Mire, una de las cosas que yo veo en la Biblia es la capacidad de David, que David tenía para tocar el corazón de Dios. Porque ¿de qué serviría orar? Míreme por favor, si mi oración no está tocando el corazón de Dios. Si estoy orando por orar solamente, pero mi oración no está causando el impacto que yo necesito causar en el cielo para que el cielo me responda a mí en la tierra. David tenía esa capacidad. Y me encontré un verso en el Salmo 61:1. Mire lo que David le decía: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Esa es la oración de un hombre humilde que se reconoce necesitado de ser escuchado por Dios para entonces recibir la respuesta del cielo. Amén. Y el Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo está la condición de tu corazón? Yo sé la condición del mío, pero ¿qué de ti? ¿Cómo está la condición de tu corazón?
¿Cuál es la actitud cuando te allegas a Dios para pedirle algo, para solicitarle algo? Porque va a llegar el día quizá en que Dios te va a decir: no quiero que me pidas nada, solo adórame. Y esa va a ser la oración que te va a abrir los cielos para que puedan llegar las respuestas de Dios a tu vida. Porque estamos tan acostumbrados siempre a pedir, pero hay un momento en que Dios no necesita que tú le pidas. Dios necesita que tú le adores. Que le digas: gracias, Padre, por lo que ya tengo. Gracias por mi esposa. No es de carácter dulce, pero Padre, yo confío que mi actitud va a ser en ella la dulzura que necesita. Y tu oración y la mía va a cambiar. Yo no va a ser: cámbiame, dame, escúchame. ¿Sabes, Padre? Te alabo, te bendigo por la obra que hasta hoy has hecho en mi vida, ¿sí? Y aún por la que vas a hacer, porque la obra no ha terminado. Amén. Él seguirá haciendo su obra en usted y en mí. Otra causa por la cual nuestra oración pudiera no ser escuchada está en 1 de Pedro 3, 6 al 8. Dice: vosotros maridos. ¿Cuántos maridos hay aquí? Vamos a ver, levante su manita. Wow, necesitamos más maridos. Dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Con quiénes? Con sus esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que mi actitud para con mi esposa, escúchenme maridos, puede ocasionar que el techo se me cierre y mi oración no pase de allí. Ni un amén. Ni un amén. Seguramente son las mujeres las que están aplaudiendo. Yo creo que llega el tiempo en nuestras vidas. Mire, hay un momento en que Dios nos permite avanzar por el camino con un montón de resabios y de malas costumbres y de malas mañas. Pero vamos en el camino. Pero hay un momento en que para llegar al otro lado o al otro nivel, ya no podemos con esas malas mañas y vamos a tener que despojarnos de ellas. Para poder subir de nivel, esas viejas cosas ya me van a impedir que yo pueda acceder a esos niveles y me voy a tener que deshacer de ellas. Este es el tiempo. Este es el tiempo, amado mío precioso, en que las respuestas de Dios empiezan a llegar a nuestras vidas, porque a Él le interesa que el cielo se manifieste en la tierra, nunca al revés. ¿Cómo vamos a orar? Ahorita hay más maneras o formas en que nuestra oración pudiera ser eficaz, pero estas que le he compartido siento que son suficientes para que nos vayamos a casa para meditar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuánto yo quiero cambiar? Porque pudiésemos estar muy cómodos como estamos. Y aunque Dios quiera hacer algo, no lo va a poder hacer porque estamos cómodos como estamos, ¿sí o no? ¿Cuál es la actitud mía cuando yo me allego a Dios para orar? ¿Cómo oro? Pensando en mí siempre. Yo le conté el otro día, pero quiero contárselo de nuevo. Yo venía de La Lima, de San Pedro para La Lima, al aeropuerto, a hacer algo. Y de repente estaba meditando en el Señor. Había un semáforo en la 27 calle, me acuerdo muy bien, y me detuve allí. Y de repente empecé a orar y le dije al Señor: Señor, ¿por qué tardas tanto en responder a veces las oraciones?
Y el Señor me habló y mire que me llené de lágrimas. Y la cabina del carro se llenó de una presencia extraordinaria. Y el Señor me habló y me dijo, ¿sabes? Porque siempre están pensando en su necesidad y nadie piensa en mi necesidad. Y le dije al Señor, Señor, ¿tú tienes necesidad? Sí, yo tengo necesidad de ustedes. Pero como estamos tan ocupados en nuestra necesidad, pasamos por alto la necesidad que Dios tiene aún de nosotros mismos. ¿Usted me está entendiendo, amado? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Yo estoy seguro que después de esto, estoy seguro, por eso Dios me dio esta palabra, que después de esto, aún nuestra oración va a tener que cambiar. Y el enfoque de su oración, amado, ya no va a ser usted, ya no va a ser su nación, ya no va a ser su casa, su familia. El enfoque de su oración va a empezar a ser Él. Aleluya. Él es la fuente. Él es la fuente de todo bien. ¿Sabe por qué a veces las oraciones no son contestadas? Porque nosotros somos el centro. Pero cuando Él empiece a ser el centro, entonces las cosas serán diferentes. Aleluya. 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 Sacúdase, amado, de ese yoísmo, de ese el pensar siempre en mí, en creer que yo soy el centro de todo. No, 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 no. El centro sigue siendo Él. Él es el eje. Él es el centro. Mientras eso pase, la cosa irá bien. Pero cuando lo quitamos a Él, se echa a perder. Nuestras palabras van a tener que cambiar. Nuestra actitud va a tener que cambiar. Nuestro enfoque va a tener que cambiar. Nuestro caminar va a tener que cambiar. Porque dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Pero ¿cómo vamos a orar? Conforme a su palabra, conforme a su verdad, y buscaren mi rostro, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo escucharé desde el cielo su oración. ¿Y qué más? Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabe qué? Con mamá hemos aprendido, esta es la tierra. Si esta tierra no cambia primero, la otra tierra no va a cambiar. Yo bendigo a Dios por esta casa y me conmuevo, amado, porque 32 años después, nunca olvido cómo esta mujer se invirtió en aquel primer grupo. Éramos chavos, jovencitos, que llegamos a su casa y luego a aquella primera iglesia en el mercado central. Y ella se ponía al medio y todos alrededor, y lo que hacía era enseñarnos a leer su palabra. Pero creo que más que enseñarnos a leer su palabra, nos transmitió el amor y el deseo por la palabra. Porque la palabra es el mismo. Independientemente si le metieron hachazos o lo que sea, sigue siendo la verdad, la palabra profética más confiable, su palabra. Usted dice amén a eso. Y sabe, yo recuerdo que yo no me iba al trabajo, donde quiera que trabajara, sin antes leer una porción de la Biblia o de la palabra. Y me fui enamorando de esa palabra. Mire, yo agarraba a picos la Biblia. A mí nadie me agarró para enseñarme a orar. Yo aprendí a orar en la palabra. Y siempre oraba conforme a la palabra. Porque descubrí que era la mejor manera de hacerlo. Pero necesitaba tener la palabra. Amén. Yo quiero invitarlo esta mañana. Bueno, vamos a ir temprano, mire. Quiero invitarlo esta mañana
a meditar por un momento en usted. ¿Cómo está usted? Aquí todos tenemos necesidades apremiantes de finanzas, unos para una cosa, otros para otra cosa. Y por un momento, delante del apremio, pensamos o pudiésemos pensar en la manera más apropiada para agenciarme esto que necesito para saldar una deuda, para pagar algún servicio, lo que sea. Y eso hacerme o sustraerme de la ruta o de la manera como Dios necesita que yo espere. Ni siquiera pida, porque Él ya conoce mi necesidad. Pero creo que haríamos bien en meternos en el área del espíritu, abandonar por un momento la carne, porque la carne no me aprovecha para lo que necesito, y meterme en el espíritu, y en el espíritu tener la certeza de que el Dios en quien hemos creído hará algo. Y Él, aleluya, Él es la fuente. ¿De qué es la fuente? De todo bien. Y todo bien es todo bien, amado, aún sus finanzas. Cuentas vencidas, tarjetas reventadas, oraciones no contestadas. Yo quiero declarar que después de esta mañana, en el nombre de Jesús, aún nuestra actitud para pedir va a cambiar. ¿Por qué no nos ponemos en pie? ¿Me lo puede dar, por favor? Yo quiero que usted haga algo, que no solamente venga a oír. Ya escuchó lo que dijo nuestro hermano Ian. Ya escuchó lo que el Señor acaba de hablar. Lo que sigue de aquí en adelante ya no depende de Dios, depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con la palabra que nos dieron? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a accionar? Porque algo me toca hacer en todo este asunto. Si usted quiere hacer un pacto con Dios, renovar su pacto con Dios, su calidad de que Él sea su padre y usted sea su hijo o su hija, yo le invito allí donde está, o si quiere venir aquí al frente, hay espacio, y quiere decirle al Señor: Señor, yo quiero renovar mi pacto contigo. Yo quiero eso que mi hermano acaba de decir, lo quiero para mí. Y sabe que Dios lo toma y empieza a hacer la parte que a Él le corresponde. Alce sus manos a lo alto. Padre, yo te bendigo por mis hermanos y también por mí. Yo te pido en el nombre de Jesús que la revelación de tu palabra se manifieste de manera que lo que venga de aquí en adelante sea el cumplimiento de tus promesas. Porque tus promesas son todas buenas. Porque dice: yo los bendeciré en su salida, en su entrada, en el día, en la noche, en la casa, en la calle, donde quiera que estén, mi bendición estará sobre ellos. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, y humillarse pasa por reconocer: Padre, te he fallado, confié más en mí que en ti, pero esta mañana yo quiero empezar a confiar más en ti, y te tengo a ti para hacerlo, para lograrlo. En el nombre de Jesús, papito precioso, yo te pido con todo mi corazón que si acaso hemos estado dudando de que tú lo puedas hacer, me dispongo a activar mi fe esta mañana para empezar a creer más allá de lo que he creído. Yo te pido por cada familia, Dios, por cada hermano, por cada hermana. Quiero declarar sobre ellos el tiempo de las respuestas para sus vidas. Respuestas de salud, respuestas de finanzas sanas, respuestas de relaciones restauradas. En el nombre de Jesús, respuestas cumplidas, promesas cumplidas. Padre, declaro tu bien sobre ellos.
buen bien en el nombre de Jesús. Manifiesta tu poder en medio nuestro. Manifiesta tu poder, Dios bueno. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Vamos, mi amado, empieza a activar la palabra que fluye de dentro suyo. Empieza a decirle usted al Señor sus propias palabras. Vamos, los jóvenes también empiecen a decirle al Señor: Señor, esta es mi condición. Necesito que hagas algo dentro de mí. Padre, yo quiero establecer un pacto nuevo contigo esta mañana. Mira la condición de mi corazón, mira la condición de mis finanzas, mira la condición de mi casa. Mira, Padre, cómo estoy emproblemado en esto y en aquello. Padre, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Vamos, amado, dígaselo. Tú eres mi esperanza. En ti, Señor, estoy esperando. Sacúdase su condición. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a esta condición, aunque no nos guste. No vemos la salida, pero yo digo, en el nombre de Jesús, Él es la salida. Él es la salida. Aleluya. Hay quien pueda decir a lo mejor: oh, es que ese es pedirle un imposible a Dios. Yo le digo esta mañana: Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Amado, hay deudas aquí. Míreme, por favor, hay deudas aquí que no pueden ser saldadas humanamente, naturalmente. Tiene que ser sobrenaturalmente. Hay deudas aquí que solamente Él las puede saldar. Solamente con su poder y con su amor esas deudas podrán ser saldadas. Yo le digo algo: Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios de lo imposible. Qué tremendo esto. Hay cosas imposibles de que sucedan naturalmente aquí en medio nuestro, pero Él es el recurso que tenemos para que eso sea saldado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Jehová nos ayude. La roca firme, la roca eterna, inconmovible es nuestro Dios. La roca firme, inconmovible es nuestro Dios. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra, en la fuerza inigualable y firme del Señor. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra, es la fuerza inigualable y firme del Señor. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra, es la fuerza inigualable y firme del Señor. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra, es la fuerza inigualable y firme del Señor. Esperar en su palabra eterna es estar fundado sobre piedra, es la fuerza inigualable y firme del Señor. Aleluya. Su palabra eterna. Aleluya. Bendito el Señor. Tenemos la esperanza de que muchas cosas van a cambiar. Amén. La fe que Dios, lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Aleluya. Bendecimos al Señor por su palabra.
Bendecimos al Señor por este día maravilloso. Amén. Y tenemos fe y confianza de que Dios seguirá haciendo cosas nuevas, que Dios va a sorprendernos, porque Él lo ha dicho, ¿verdad? Aleluya. Bendecimos al Señor por ello. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz del Señor vaya con ustedes.